Y ahorita que estábamos en la alabanza, en la adoración, me recordó el Señor Isaías 56, verso 7, que dice, yo los subiré a mi monte santo y haré de ustedes casa de oración para todas las naciones. Entonces yo veo que la presencia de Dios en nuestra vida nos convierte en una casa de oración para toda la gente, ¿verdad? Entonces Dios ha venido a habitar en cada uno de nosotros y nos ha hecho sus templos vivos. Somos el templo del Señor, del Dios viviente. Él ha venido a habitar en nosotros. Por eso es muy valiosa su presencia, lo más valioso que podemos nosotros tener. Eso es lo que nos va a llevar más allá de la muerte. Cuando tu cuerpo desfallezca, tu alma apegada al Señor vuela con Él. Dice que Él nos llevará más allá de la muerte. O sea, la vida continúa. Si la presencia de Dios está en tu vida está unida a Él para siempre. Desde aquí, desde que recibes a Jesús como el Señor de tu vida, Él nunca se va de tu vida. Y esta unión es eterna. Y Él ha preparado un cuerpo glorificado. Y si en este cuerpo tú eres fiel para adorarle, para hacer su voluntad, pues Él te pondrá sobre un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Incontaminado, eterno. Hoy vamos a ver, la vez pasada, ¿se acuerdan que vimos como un breve resumen acerca de nuestra identidad, nuestro carácter y nuestra función? Que gracias que me corregiste la ortografía. Escribí función con S y es con C. Entonces, eso vimos la vez pasada, la importancia de conocer nuestra identidad, nuestro carácter y nuestra función, lo que hacemos, ¿verdad? Es muy importante por las dinámicas que estamos viviendo en este mundo y las que van a venir. Entonces, nada más brevemente, antes de empezar en el capítulo 6, si tienen su Biblia, vamos a ver el capítulo 6, pero antes de eso, quiero dar una ilustración así muy visual de lo que vamos a estar viendo a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, porque a mí me ayudó bastante entender esta línea de tiempo, para que tengamos un panorama de lo que está escrito. Yo no me lo inventé, está así está escrito y lo vamos a ir viendo poco a poco a través de este libro de Apocalipsis, pero más o menos así está la estructura de este libro. Ahorita estamos aquí en principios de dolores. Jesús dijo ahí en Mateo 24, dice que son principios de dolores porque hay enfermedades, hay terremotos, hay cosas desagradables, que se está conmoviendo la tierra y los cielos también. Ya empezó a conmoverse desde que Jesús arribó, bueno, desde que hay maldad en este mundo, pero se ha ido incrementando ahora hasta la venida de Cristo. Esta flecha indica es la venida del Salvador. Y entonces vamos a ver cómo a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, comienza desde aquí, 7 años que la Biblia enseña que se llama la última semana. Cuando termine la última semana, ese es el periodo de la gran tribulación, son estos 3 años y medio. 3 años y medio de gran tribulación. Mira, ahorita estamos principio de dolores, pero se van a ir incrementando los dolores, o sea, cada vez más continuos, más intensos los terremotos, las pandemias, guerra, rumores de guerra. Aquí, cuando comienzan los 3 años y medio, te vas a dar cuenta que comienza una guerra en verdad. Y tú sabes la magnitud de una guerra en este tiempo. Eso es lo que sucede este periodo. No es muy largo este periodo, 3 años y medio de gran tribulación. Pero el Mesías viene, Jesús viene y se termina aquí esta temporada de sufrimiento y comienza una nueva etapa en la tierra que se llama el milenio. Lo vamos a ver hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a ver que bienaventurados los que tienen parte en esta primera resurrección. Serán llamados, son sacerdotes y reyes, reinarán con Cristo por 1000 años. Satanás es atado y 1000 años en la tierra llena del conocimiento de la gloria de Dios. Al final de estos 1000 años, Satanás es desatado, engaña a muchas de las naciones, sube a hacer guerra contra el campamento de los santos y contra Jesucristo y es totalmente destruido. Satanás y todos sus seguidores son echados al lago de fuego. Este es el juicio del trono blanco y de ahí comienza
la eternidad. La nueva Jerusalén que desciende del cielo ataviada para su marido, cielo y tierra se unen y así termina el libro de Apocalipsis. Pero entonces eso es algo muy visual porque tú lo dejo en tus apuntes, tú vas a estar regresando a te va a ayudar mucho para entender visualmente todo lo que vamos a ir leyendo. Vamos a irle sacando mucho provecho, mucho jugo a este libro, pero esto nos ayuda bastante. Hoy quiero introducir, antes de entrar al capítulo 6, con las 70 semanas que habló el profeta Daniel. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas 70 semanas, vas a ver, Dios promete que son 70 semanas que están determinadas para el pueblo de Dios para que llegue el Mesías aquí. Ya pasaron 69 semanas, falta una sola semana. ¿Cuándo va a iniciar esta semana? Ahorita lo vamos a ver. Cuando va a haber un líder que se va a levantar llamado el anticristo. Ha habido muchos anticristos, hay muchos anticristos, pero va a haber uno último. Y lo vamos a notar porque este anticristo va a hacer un tratado de paz con las naciones. Va a haber un conjunto, un imperio de 10 naciones que se van a formar un imperio, el último imperio de todos. ¿Te acuerdas? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el último imperio que ve son los pies, 10 dedos. Entonces son 10 naciones que se unen. De ahí sale el anticristo y derriba a 3 reyes. Así que se queda un imperio de 10 naciones con 7 reyes y él, que son 8 reyes. Y él hace un tratado aquí y ahí comienza a contar la última semana. Van a pasar 3 años y medio. A la mitad de la semana, él se sienta como si fuera Dios, quiere ser adorado como el Mesías. Se sienta y él es quien provoca una desolación, no solo en Israel, sino en toda la tierra. Es importante saber esto, porque cuando esté sucediendo y la gente que no conoce esto, la va a pasar muy mal. Pero si tú conoces esto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, hará algo. Pero son buenas noticias porque principio de dolores se refiere a una mujer que va a dar a luz. Y entre más pasa los dolores, es porque cada vez se acerca más el día del alumbramiento. ¿Qué significa eso? Esto, la venida de Jesús. Y cuando Jesús venga, todos nosotros, los creyentes de todos los tiempos, seremos con Él resucitados. Y si estás en la tierra, serás transformado en un abrir y cerrar de ojos. Tendrás un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya, para reinar con Él 1000 años y después la eternidad. Por eso esto se pone muy, muy importante, muy interesante saber esto. Daniel dice esto, mira, como no nos estamos inventando nada. En Daniel son pocos versículos. En Daniel capítulo 9, verso 24, le dice el ángel de parte de Dios, le dice a Daniel, después de que Daniel está orando porque sabe que ya se cumplió, ya es tiempo de ir a Jerusalén porque se había cumplido los 70 años allí en Babilonia, el pueblo de Israel cautivo, y Daniel se da cuenta que ya son los 70 años y él empieza a orar y Dios le revela mucho más de lo que esperaba Daniel oír, y le dice el Señor a través del ángel, le dice, mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la rebelión, la prevaricación, la maldad. Se va a acabar la maldad por completo y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. O sea, la justicia perdurable, la justicia eterna. O sea, le dice el ángel a Daniel, a partir de aquí son 70 semanas están determinadas. O sea, le da un tiempo, le dice 70 semanas para que se acabe la maldad y para que venga el Mesías. Para que él es el que va a traer la justicia eterna, la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, fíjate, desde aquí, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mira, a ver, quiero hacer aquí una... Ok. Vamos a hacer aquí como un pizarrón. Ok. Dice,
desde que se da la orden aquí de la salida del pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, le dice Dios, mira, desde que se da la orden para salir a edificar Jerusalén hasta que se acabe todo el pecado, Dios le da un plan, no solamente para salir de Babilonia, de la esclavitud, y restaurar Jerusalén en aquel tiempo, sino para que se acabe toda la maldad. Le dice, hay 70 semanas, fíjate, entonces va a haber una semana, es lo que dice aquí, una semana de años, perdóname, los judíos tienen semana también de días y semana de años. Entonces está hablando aquí de semanas de años. Dice, están determinadas 7 semanas, 7 por 7, 49, 49 años. Y los historiadores, esto ya pasó, saben perfectamente que aquí se construyó, Jerusalén se reconstruyó, se levantó el templo y se terminó de reconstruir Jerusalén. Cuando se dio la orden de la salida del pueblo de Israel para ir de Babilonia a Jerusalén, pasaron 7 semanas exactamente y Israel ya estaba reconstruido. Eso es maravilloso, la fidelidad de Dios. Pero luego hay otras 62 semanas hasta que aparezca, perdón, aquí no me apoyo muy bien, hasta que aparezca el Mesías y Él muere. 62 semanas. Entonces, van 69 semanas. Es lo que dice aquí, mira. Perdón. Aquí, vamos aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿okay? Y 62 semanas se volverá a edificarla. Fíjate, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí pasó una semana de años, hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 62 semanas, o sea, son 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jerusalén ha estado siendo atacada y ha habido devastaciones hasta el día de hoy. Y por otra semana, he aquí lo importante, eso es lo que vamos a ver. Y por otra semana, o sea, falta una sola semana, confirmará el pacto con muchos. Se está hablando de este príncipe que se levantará. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira, ¿qué pasa? Falta una semana. Jesús dijo a Jerusalén, cuando Él estaba aquí en la tierra, dijo, si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación, esto sería para tu paz. Si conocieras lo que es para tu paz, oh Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados y matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina debajo de sus alas, pero no quisiste? O sea, si Jerusalén, si Israel hubiera recibido a Jesús como su Salvador, la semana seguiría corriendo 7 años más y se acaba el pecado en toda la tierra y Jesús viene y establece su reino en la tierra, lo cual va a suceder. Pero como Israel no tuvo esa revelación, es parte del plan de Dios también esto, ahorita estamos en un paréntesis de los gentiles. Aquí estamos, la iglesia, toda la plenitud de los gentiles, entrando a ser parte del pueblo de Dios, a formar parte del pueblo, de un nuevo pacto, no solamente de los israelitas, sino de todas lenguas, pueblos y naciones. Dios, a través del evangelio extendiéndose en todo el mundo, hace un paréntesis antes que comience la última semana. Entonces, no sabemos cuándo va a empezar esta semana, pero una vez que se firme que tú escuchas que se firma un tratado, un pacto, que sale un líder de 10 naciones y hace un pacto, entonces este líder a los 3 años y medio, ahí comienza la última semana, que son 7 años.
A la mitad de esos 7 años, 3 años y medio, Él se va a sentar como queriendo ser alabado. Él viene como el falso Mesías. Claro, va a engañar a muchos. Muchos van a pensar que Él es el Mesías. Se va a sentar en el templo de Jerusalén y va a exigir que lo adoren. Y de ahí comienza este pedacito que ves aquí de 3 años y medio, se llama la Gran Tribulación, y de eso trata todo el libro de Apocalipsis, del capítulo 6 hasta el 19, de este pedacito nada más. Por si no lo sabías, casi todo el libro de Apocalipsis trata. Después viene Jesucristo, lo vamos a ver aquí, y comienza el milenio. Ok. ¿Cuándo comienzan los 7 años finales? Cuando se establezca un pacto de paz y seguridad entre el anticristo y las naciones. Ahí te dejo la cita. Primera de Tesalonicenses 5:3. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? 3 años y medio. Cuando el anticristo y sus tropas invadan Jerusalén. Ahí están las citas. Harán cosas abominables en el templo y el anticristo exigirá ser adorado. Y esto traerá un proceso de gran desolación en toda la tierra. Con respecto a la venida, vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjate, esto es bien importante, saber esto. Yo he oído mucha gente que dice, Jesús puede venir en cualquier momento ahorita. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Lo que vamos a leer, mira. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se turben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, mira esto, Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ¿ves? Ese es el líder mundial y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Fíjate, qué importante es entender esto. Jesús no va a venir si antes no se manifiesta la apostasía. Eso ya se está sucediendo. Gente dejando la fe, gente abandonando la comunión con Dios, gente siendo engañada, envuelta en los afanes del mundo y olvidándose de la fe y olvidándose de Dios. Eso ya está sucediendo. Pero va a venir la apostasía y tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Fíjate, ya hay muchos anticristos, correcto, pero va a haber uno que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar como Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, dice el apóstol, les decía esto, y ahora a ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad? O sea, ya está la iniquidad en el mundo, claro, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Fíjate, cuando aparece Jesús, destruye al anticristo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso es que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate qué interesante está esto. Es bien importante entender esto. La mente y el corazón de Dios es que Él envía el Evangelio, ¿verdad? Él envió a su Hijo para salvar a todos, porque Él no quiere que nadie se pierda.
Pero ¿qué pasa? Gente dándose el lujo de rechazar el evangelio, de tener en poco el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? He aquí Dios envía. Dices, ¿qué? Dios envía un poder engañoso para separar el trigo de la cizaña. Aquellos que no recibieron el amor de la verdad van a recibir entonces el engaño de la mentira. Va a surgir alguien parecido a un Mesías que va a traer soluciones para un mundo que está hecho un caos y va a traer aparentemente una paz, una solución para problemas sociales, económicos, todo esto. Entonces la gente que no conoce el evangelio va a abrazar esta ideología. Ya están abrazando estas ideologías como la ideología de género y muchas cosas. Cuando la gente no conoce la verdad, abraza cualquier cosa. Lo repito, cuando la gente no conoce y abraza la verdad, va a abrazar cualquier otra cosa. Por eso dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que pueda Él separar el trigo en su granero y la paja o la cizaña para ser atada y quemada para siempre. Entonces, esto es algo que viene de Dios. El anticristo, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto está fuerte, ¿no? Esto está tremendamente muy claro. Yo no sé si alguien tiene alguna duda con la venida de nuestro Señor, lo que Él planea. Es importante que nosotros seamos entendidos de lo que está sucediendo y de lo que viene. ¿Cuál es el plan de Dios? Entonces, esto está para mí muy, muy fuerte. Ahora sí vamos, capítulo 6. Tal vez el primer sello vamos a abrir. Capítulo 6 del libro Apocalipsis. Vamos a ver el primer sello. Ya te dejé un poquito el contexto. Dice así, el primer sello está en el capítulo 6, verso 1. Dice, dice el apóstol Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. ¿Te acuerdas cuál era el primer ser viviente? ¿Cómo era? ¿Qué forma tenía? ¿Semejante a un león, verdad? Ok, ten eso en mente. De los 4 seres, porque va en orden también, comienza con el primer ser viviente, luego el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. Bueno, este primero, oí a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mira, alguien que se parece al Mesías, alguien que viene en un caballo blanco, con una corona, con un arco, alguien que salió venciendo y para vencer. El anticristo va a ser prosperado 3 años y medio, es breve, pero va a ser prosperado en ese tiempo y va a engañar a muchísimos. Así es la vida del hombre, ¿no? Que pone todo en un periodo de vida tan cortito y una eternidad que se pierde. Entonces vemos aquí al anticristo, este hombre que sale venciendo y para vencer. Y se parece a Cristo, porque si tú vas a Apocalipsis, el capítulo 19, ahí sí habla del Mesías, cómo viene Jesús en un caballo blanco, pero tú lo lees después y es muy diferente, ¿no? Isaías 19:11, vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, etc. Ahí lo lees. Pero ahorita estamos viendo esto que está revelando en el primer sello, está revelando la aparición de un líder mundial llamado el anticristo. Y sale para vencer, les da una corona, solo una corona. La gente lo va a admirar. Ahora, es bien importante entender esto, que ya hay muchos anticristos. Ya desde los tiempos de los apóstoles, el apóstol Juan dice hay muchos anticristos, y la forma de reconocer a los anticristos que son contrarios a Cristo, o el espíritu del anticristo, es que te hablan, te quieren fascinar con filosofías, con mensajes muy
muy sorprendentes, muy llamativos, cómo prosperar, cómo adquirir una vida plena, cómo, etcétera. Todo lo que tú puedes desear lo puedes conseguir, solamente que no mencionan a Jesucristo. Te mencionan cosas muy atractivas, muy llamativas, muy fascinantes, pero nunca te mencionan que se vertió la sangre del Cordero y era la única manera, y es la única manera para reconciliarte con Dios, con el Padre. Eso no lo mencionan. Pueden mencionarte muchas cosas fascinantes, pero la más importante no la mencionan. El hombre, ¿de qué le sirve ganar el mundo si se pierde, si pierde su alma? Así que el ser humano lo que necesita es un Salvador. Reconciliarse con Dios es lo que el ser humano necesita. De allí que puedas prosperar y tener una vida abundante. Qué bueno, está incluida, Jesús dijo. He venido a darles vida y vida en abundancia. Pero lo más importante es la salvación de tu alma, la eternidad, reconciliarte con Dios desde ahorita. Por eso el espíritu del anticristo te va a fascinar con sus enseñanzas, pero nunca te va a mencionar el evangelio, nunca te va a hablar de Jesucristo, nunca te va a hablar de lo que costó la salvación de tu alma en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor. Por eso Juan nos advierte de esto, del anticristo. Y ahí te dejé todas estas notas que hablan de este líder del anticristo, que te digo, han surgido muchos, hay muchos actualmente, pero va a haber el último que va a ser muy destacado, que va a llamar muchísimo la atención a nivel mundial, que va a salir de estas 10 naciones. Y te voy a leer alguna parte de ellas. Estamos hablando del anticristo. Cuando los transgresores, por ejemplo, Daniel 8, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, ¿viste? Prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. 11:32 de Daniel. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Es decir, nosotros en este tiempo, cuando aparece el anticristo, y ya hay ahorita muchos anticristos, muchas filosofías, muchos espíritus engañadores, nosotros no debemos de tener miedo. Por eso este mensaje lo hace oír el que parece como un león, porque nos está diciendo nosotros, como un león, determinados y con coraje, predicamos el evangelio del reino, porque Dios nos ha dado un espíritu mucho más superior al espíritu de este mundo, ¿verdad? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para dar testimonio del evangelio del reino, para predicar, porque he aquí mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no esperes que este mundo te reciba. La ideología de este mundo siempre es contraria a Cristo. Por eso todas esas filosofías e ideologías que están surgiendo, pues no esperes reconciliarlas con el evangelio, no se va a poder. Claro que hay una lucha, pero Dios dice mayor es el espíritu que está en ti que el que está en el mundo. Por eso debemos, en medio de esta generación, levantarnos con ese carácter, esa determinación, esa confianza como la de un león, que confiamos en el poder de Dios. Dios quiere que se proclame el evangelio del reino, ¿verdad? En este tiempo, y mucho más cuando venga el anticristo. Y todas estas escrituras harías bien en leerlas, porque te describen, te detallan cómo es este hombre, para que lo sepas identificar. Invade Jerusalén primero, invade Jerusalén con sus tropas, y se sienta ahí en el templo y exige ser adorado. Y de ahí viene una gran desolación a toda la tierra. Número 1, una gran guerra. Una guerra. Porque el segundo sello lo dice. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. ¿Cómo era el segundo ser viviente? Como un becerro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno. Oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder. Fíjate, le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros.
y se le dio una gran espada. O sea, este sello revela pues una guerra. Ya de por sí estamos en rumores de guerra y hay guerras, hay conflicto entre países, entre reinos, entre etnias, entre matrimonios. Hay guerra, ya la hay, pero cada vez se va a ir aumentando esto hasta la culminación. Ahora, en medio de la guerra, nosotros los hijos de Dios, como el carácter de un becerro, manso y humilde, debemos manifestar la paz, la humildad de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, los que están llenos de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, en medio de conflictos matrimoniales, étnicos, de barreras de unos con otros, nosotros somos reconciliadores, promovemos la paz a través del servicio, a través de todos los demás están egoístamente envidiándose, aborreciéndose. Los hijos de Dios vivimos en un ambiente diferente, tenemos paz con Dios, disfrutamos de un ambiente ya celestial a través de la fe, tenemos comunión con el amado y por eso podemos servir a los demás. En medio de conflicto nosotros promovemos la paz, la reconciliación con Dios y unos con otros. Por eso es el segundo ser viviente quien le dice, mira, ven, ve la guerra. Va a haber en toda la tierra una guerra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. El tercer ser viviente era semejante a un rostro de un hombre. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué pasa después de una guerra? Se desploma la economía. Ya vemos que de por sí la economía no está muy bien en todo el mundo, de por sí ya lo vemos. Y en medio de este desplome de economía, de escasez que hay debido a malos gobiernos, porque la tierra es abundante, pero hay malos gobiernos, corruptos gobiernos. La tierra no está siendo administrada con sabiduría ni con inteligencia, y por eso se revela la escasez, ¿verdad? Y cuando después de una guerra, el resultado del conflicto, de la guerra, del odio entre el hombre, pues es la escasez, ¿verdad? Aquí un denario equivale al salario de un trabajador de todo el día, entonces apenas va a alcanzar para comer, ¿no? Aquí revela esto, pues sí, una hambruna, ¿sí? Ya de por sí la vemos que hay en muchos lugares, ¿no? Pero en este tiempo va a ser algo, esta es la gran tribulación, porque nunca, dice Jesús, nunca ha habido un tiempo como este, ni lo habrá después. Lo bueno que son 3 años y medio nada más, donde se va a desatar todo esto. Pero en medio de esto, Dios tiene un pueblo que sabe administrar con inteligencia, y otra vez te repito, si nos toca vivir este tiempo, Dios sabrá cuidar de los suyos. Dios sabrá cuidarnos. Así como va a haber esas catástrofes, también va a haber milagros del nivel de Elías y de Moisés. Lo vamos a ver más adelante. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, ¿qué es esto? Es muerte, plagas, enfermedades, plagas, claro, todo lo que desata, ¿verdad? El anticristo, la guerra, desplome en la economía y plagas, claro. Y bueno, hay muchísima muerte, y el Hades la seguía. El Hades es el infierno, o sea, gente, multitudes yéndose al infierno. La muerte y el Hades lo seguía, o sea, gente muriendo y el Hades tragando, o sea, el infierno tragando. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, o sea, guerra, mucha violencia. Y de por sí hay violencia, pues mucha más
con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Esto lo dice el cuarto ser viviente, que es semejante, ¿te acuerdas? Al águila volando. En medio de este tiempo, confianza en el Señor. Dios sabrá remontar a su pueblo, a sus hijos, confiando en el Señor. Aquí es necesario que descansemos y confiemos en la protección y provisión del Señor. Como dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo su presencia del Todopoderoso. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará. Ni plaga tocará tu morada, etcétera. Todo el Salmo 91 es un salmo de confianza. Por último, el quinto sello. Con ese terminamos. Bueno, faltan otros, ¿verdad? Pero el día de hoy nada más, hasta el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí sí. Dios te promete cuidarte de las plagas, cuidarte de enfermedades, de la hambre y todo eso, pero la persecución glorifica su nombre, como los primeros mártires, los primeros apóstoles dieron su vida y Dios los guardó, sí, pero fueron muertos y ellos están vestidos con vestiduras blancas descansando en la presencia del Señor. Nadie les puede quitar la vida, pero en la tierra sí, los despacharon de la tierra. Y pues sí, eso es lo que revela el quinto sello. Los mártires, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, vemos aquí cómo el anticristo, la bestia, este gobierno, que lo revela como una bestia, este gobierno, se le da autoridad para actuar 3 años y medio y vencer a los santos. O sea, los van a perseguir, nos van a matar, los van a encerrar, no a todos, pero sí va a tener autoridad la bestia en la tierra para hacer esto, ¿verdad? Para matarlos, para acabar con ellos. Pero es parte del plan de Dios. Pero no mueren, porque te das cuenta dónde aparecen ellos. Están con el Señor, vestidos de vestiduras blancas, descansando en la presencia del Señor. Y el Señor diciéndoles: esperen un poco. Se tiene que completar el número de los salvos. Todavía hay muchos que están entregando su vida en medio de la gran tribulación, muchos creyendo en el mensaje de la salvación. Vamos a ver en lo que sigue cómo se está predicando el evangelio en medio de la gran tribulación. Muchos se están salvando. Por eso Dios dice: espera, voy a ejecutar juicio, pero espera, todavía hay muchos que están siendo salvados, muchos que se están pasando de las tinieblas a la luz admirable de mi Hijo. Entonces, así, hasta aquí vamos a llegar, los 5 sellos. Yo sé que escuchar esto es duro, por eso el ángel le dijo: come este rollo, es dulce entenderlo, pero ya cuando ves la realidad de esto es amargo, te amargará el vientre, porque sí es algo amargo, sobre todo la parte donde la gente se pierde, ¿no? No tanto que nos matan a nosotros, porque pues eso dice Pablo, es ganancia. Pasar a las manos del Padre, estar en la presencia de Dios descansando, eso son buenas noticias aquí y allá. Pero los que se pierden, aquí está hablando como la muerte, ¿no? Y el Hades, tragándose a muchos. Y eso es triste, eso es amargo. Pero Dios es justo. Dios extiende su amor primero, pero Él aquí envía también un poder engañoso para separar el trigo de la cizaña. Lo tiene que hacer así el Señor. Lo tiene que hacer porque la tierra tiene que ser limpiada completamente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Pues mira, ahí te lo dejo en tus apuntes. Ora a Dios, pide que te dé revelación, que te active el tiempo que estás viviendo, la tarea, la actividad propia que te toca a ti realizar ahí con los tuyos, tu casa, en tus vecinos. ¿Cuál es la tarea que Dios te toca, que Dios te ha encomendado a ti para hacer en este tiempo? Recuerda que tu vida en la tierra es breve. Tu vida eterna pues, es eterna, pero aquí en la tierra es breve.
Entonces, al informarnos de todo esto, Dios nos está capacitando, nos está dando una visión para no ignorar. Porque dice, mi pueblo perece porque ignora. Pero si tú no ignoras lo que Él está diciendo y te metes en una relación con el Señor, vas a ser avivado para hacer su voluntad en este tiempo. Y no temas porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Nos ponemos de pie y que Dios nos fortalezca cada día con el poder y la gloria de su Espíritu. Dios está llamando a su pueblo, convocando a su pueblo para que entre en una comunión tan íntima con Él, y la única manera es a través de su palabra. Entre más conocemos su corazón, más conocemos su voluntad, más intimidad tenemos con el Dios viviente. Amén. ¿Podrías tocar algo, Cami o Romy, quien sea que quiera? ¿Sí? Vamos. Para darle gracias a Dios. Ahora, nuestro enfoque, pues no es el anticristo, ¿verdad? Lo hablé porque lo tengo que hablar, porque lo dice aquí. Y solamente es una información para que sepamos. Pero todo nuestro enfoque, nuestra admiración está hacia nuestro Salvador, el Mesías. Él gana toda nuestra atención, no el anticristo, ¿verdad? No, para nada. No somos ignorantes de la realidad, pero adoramos a aquel que es la verdad, que es nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Señor. En medio de esta generación maligna y perversa, nosotros, asidos, agarrados de la palabra de vida, todas las cosas se desvanecen, todas las cosas se están conmoviendo a nuestro alrededor. Todo puede ser conmovido, pero para que queden las cosas inconmovibles, son las cosas que tú nos revelas en tu palabra. Una salvación tan grande, un espíritu tan hermoso que nos guía toda la verdad, una palabra inconmovible, una esperanza de gloria, una fe, un amor incondicional. Todas estas cosas maravillosas son inconmovibles, y sobre estas cosas nosotros mantenemos nuestra mirada en un reino inconmovible, en un Mesías que nos ama y que se entregó por todos nosotros y que con su sangre nos lavó a todos y nos limpió de nuestros pecados y nos vistió con vestiduras de justicia. Y la gloria de Él nos las ha dado a nosotros, su iglesia, a los creyentes. Gracias te damos, Señor, y te adoramos porque eres digno. Eres digno, Señor, de ser adorado y admirado. Te alabamos, Señor. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey, te amamos, te amamos. Tú nos sostienes cada día, Señor.